Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas. Vamos a ver. Buenas. Buenas. No, vemos 17, creo que ya podemos comenzar. Vamos a ver unos tres ejercicios con lo que vimos ayer de transferencia de calor en lo que son los cuerpos concentrados y los no concentrados. La parte de convección a través de tubos, esferas, banco de tubos. Vamos a hacer ejercicios la otra semana, como martes y miércoles. Y del capítulo anterior vamos a hacer ahora y el lunes. Entonces, pero como fue bastante lo que vimos ayer en cuanto a diapositivas y fórmulas, voy a dar son unos 2-3 minutos de un repaso. Estoy compartiendo la pantalla por mientras. De un repaso de lo que vimos ayer, pero en la parte de cuerpo concentrado, para que recordar un poquito antes de ver los ejemplos. Bueno, ayer comenzamos con la teoría del capítulo 4, capítulo 5, y vamos a hacer ejemplos del capítulo 4, perdón. En el caso de conducción de calor en régimen transitorio, ya ayer mencionamos que estas situaciones o esos casos de régimen transitorio es lo contrario a un estado estacionario. Es decir, donde la variación de las propiedades sí pueden cambiar con respecto al tiempo. Y hablando de transferencia de calor, pues nos estamos refiriendo a lo que es la temperatura. Es decir, aquellos casos donde vamos a evaluar la transferencia de calor, pero donde las temperaturas inicial o temperaturas internas o externas pueden cambiar en algún momento que nosotros lo deseemos medir. En ese caso, pues teníamos las siguientes ecuaciones. Teníamos el ejemplo también que el capítulo 4 va a tratar la primera parte trata sobre cuerpos concentrados. El cuerpo concentrado es aquel en el cual la temperatura varía con respecto al tiempo. Veamos el ejemplo de la bola de cobre. Donde la temperatura, digamos, si esta es una bola de cobre caliente y lo dejamos al ambiente, pues este se empieza a enfriar, ya que su temperatura va cambiando a medida pasa el tiempo desde el momento en que yo la puse en el ambiente. Pero si aparte de enfriarse, también se enfría de forma uniforme, es decir, que todo el cuerpo de la esfera va a tener la misma temperatura, ¿no? En cualquier momento, o mejor dicho, va a enfriarse manteniendo el mismo diferencial de temperatura desde el centro hasta el exterior. Digamos, si yo lo coloco en un momento y todo el cuerpo mide 70 grados de temperatura, tanto en el centro, todo el cuerpo de la esfera y hasta el exterior, y yo regreso media hora después y se ha enfriado a 50 grados, pero esos 50 grados también nos mide desde el centro, todo el cuerpo y toda la esfera, pues en ese caso se está enfriando de forma uniforme. Y en ese caso se cumple que sea un cuerpo concentrado, contrario al ejemplo que hablábamos de descongelar carne o alguna comida que nosotros tengamos refrigerada y dejamos calentarlo. Hablábamos de que a veces pasa de que calentamos, metemos en microondas, tocamos la superficie y según lo que sentimos o lo que medimos, está caliente. O sea, pensamos que ya está caliente, pero a la hora de cortarlo, en el centro todavía está helado. Quiere decir que se ha estado calentando, pero no de forma uniforme. ¿Por qué? Porque en el centro tiene una temperatura y en el exterior tiene otra. Van cambiando con respecto al tiempo, pero no de forma uniforme. Entonces, en ese caso, no es un sistema concentrado. Habíamos hablado también, hablamos también que yo puedo medir para en caso de sistemas concentrados mi temperatura con respecto al tiempo mediante esta ecuación, donde D de T es la temperatura en cualquier momento del tiempo, las temperaturas a los alrededores y la temperatura inicial del cuerpo va a ser igual a la exponencial a la menos B por T. T es el tiempo y B es una constante o un valor que sale
para simplificar un poco, sale de esta relación, que es el coeficiente de convección por el área de la superficie entre densidad, entre volumen y entre calor específico a presión constante. Luego, los demás términos de calor pues siguen siendo los mismos. Vamos a utilizar las mismas fórmulas que hemos utilizado, ya sea para convección o el calor necesario para enfriar o calentar un cuerpo en algún momento, o cuánto calor se ha necesitado extraer de un cuerpo para que se enfríe a cierta temperatura, y cuál es el calor máximo que yo tendría hasta que ese cuerpo alcance equilibrio con sus alrededores. Y una forma de definir si un cuerpo cumple con el criterio de cuerpo concentrado era que teníamos que evaluar un término que se llama número de Biot. Este número de Biot depende de la corriente de convección, conductividad y de una longitud característica. Esa longitud característica la podemos encontrar como L sub C igual al volumen del cuerpo entre el área superficial del cuerpo. Y esto nos da la longitud característica, nos la da esta fórmula. Luego, una vez que nosotros evaluamos o encontramos el valor del número de Biot, si este número nos da menor o igual a 0.1, pues lo podemos considerar como cuerpo concentrado y aplicar las fórmulas para cuerpo concentrado. Si da mayor que 1, pues ya no aplica el análisis. Tendríamos que aplicar las otras fórmulas donde tenemos que pasar todos los valores de tiempo, temperatura, que son valores unidimensionales, o sea que tienen un valor numérico y una unidad, tenemos que pasarlos a valores adimensionales. Y eso es lo que vamos a hacer con el tercer ejemplo que damos ahora. El caso de que no sea concentrado, cuando el número de Biot nos dé mayor a 0.1, nosotros tenemos que trabajar con efectos espaciales. Pero tal vez el nombre sea un poco raro, pero en sí lo que nos refiere es que el procedimiento es expresar las propiedades y algunas de las ecuaciones en términos de valores adimensionales. Por ejemplo, el cambio de la temperatura con respecto al tiempo y a X, o sea, una posición, la vamos a expresar en términos adimensionales con esta ecuación. Lo mismo la distancia X, desde un punto en caso de una pared, desde el centro hacia el exterior de la pared, la vamos a llamar como X entre L, o X un punto cualquiera entre la L, que sería la distancia máxima que puede alcanzar X. Y este me daría como un porcentaje donde el valor adimensional de X sería el porcentaje que ha cubierto desde el centro hasta L. Y esto es importante porque el ejemplo va a tratar sobre el número de Biot. Este número de Biot, cuando es no concentrado, tiene que ser un coeficiente en términos de valores adimensionales. En sí lo que cambia es, veamos la fórmula que es HL entre K, que pasaba con los cuerpos concentrados. Ese es HLC entre K. ¿Qué es lo que cambia? Cambia este valor de L. Este valor de L, cuando le agregamos C, es una longitud característica. Y lo encontramos con esta fórmula. Solo que después de definir estas fórmulas, al final llegamos a que este valor de LC es igual a L o la mitad de un espesor de una pared, o la mitad del radio en un cilindro, o un tercio del radio en el caso de una esfera. Diferente es cuando es no concentrado. Cuando es no concentrado, el número de Biot tiene que ser en términos de coeficiente adimensional. Y la diferencia en cuanto a la fórmula es que esa L ya no va a ser LC, sino que va a ser una L. Y este sí va a coincidir en una pared, sigue siendo la mitad del espesor, pero ahora en una esfera, en un cilindro va a ser igual al radio y en una esfera va a ser igual al radio. Entonces, en su momento vamos a ver cuando cambiemos el ejemplo de cuerpo concentrado a uno no concentrado, vamos a ver que el número de Biot lo vamos a calcular un poquito diferente, pero viene por este término, porque nosotros tenemos que llegar a expresar todos los términos en valores adimensionales. Bien,
Lo mismo pues para la ecuación de cambio de temperatura, lo expresamos como un valor adimensional mediante estas ecuaciones. Entonces, eso era lo que quería que repasáramos. Ah, bueno, se me olvidaba también. Esas ecuaciones nosotros las podemos resolver de varias formas, ya sea con gráficos, ya sea con tablas. En este caso estoy mostrando en el caso de tablas, donde estas ecuaciones que acabamos de ver allá, nosotros las podemos expresar también en base a algunos valores nuevos que no hemos visto hasta ahorita, como es A sub 1, que no es área, sino que es un valor que viene de la deducción a valores adimensionales, lambda y tau. Tau ya vimos que es el valor adimensional del tiempo. Entonces, estas ecuaciones son las que me van a dar la temperatura en un cuerpo en cualquier momento del tiempo, en cualquier posición del mismo cuerpo. Bueno, un poco raro, pero en sí me dice, por ejemplo, la pared me daría la temperatura, puede ser a 1/3 o casi en la orilla de la pared en cualquier momento del tiempo que yo lo quiera medir, y eso me lo va a dar esta ecuación para una pared, para un cilindro, para una esfera. Entonces, ese era lo que, bueno, estos valores que están acá, lambda, tau, bueno, lambda, A sub 1, nosotros los podemos extraer de unas tablas. Y esas tablas van a depender de la figura geométrica que nosotros estemos encontrando y va a depender del número de Biot. Y eso va a ser el tercer ejemplo que veamos ahora. Entonces, ahora sí vamos a ver el ejemplo, o algunos de los ejemplos. Hay uno que es del libro, hay dos que son de la guía de ejercicios. Bien, este es el primero. Ya ver que todas esas fórmulas que vimos realmente son fáciles de aplicar. Tal vez a la hora de estarlo viendo solo en teoría es que confunde o no sabemos cuáles usar. El primero es, los primeros dos ejemplos son sobre cuerpos concentrados. Ya lo vamos a ver. El primero pues es el ejemplo del libro, donde menciona que en un proceso de templado, barras de acero con densidad de 7.832 kilogramos por metro cúbico, calor específico a presión constante igual a 434 y conductividad a 63.9, se calientan en un horno a 850 grados centígrados. El horno está a 850 grados centígrados. Pero después se sacan, o sea, se sacan del horno cuando ya la barra alcanzó la temperatura del horno y se enfría en una tina de agua hasta una temperatura promedio de 95 grados centígrados. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados centígrados y un coeficiente de transferencia de calor por convección de 450 watts metros cuadrados Kelvin. Si las barras de acero tienen un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros, determinar el tiempo necesario para que esa barra se enfríe de 850 hasta 95 grados centígrados. También nos piden la cantidad de calor que una sola barra transfiere al agua durante el proceso de templado. Bien, para resumir un poco, este es un proceso de templado donde primero la barra se calienta en un horno y se saca de ese horno cuando la barra alcanzó la temperatura del horno, o sea, cuando alcanzó 850 grados centígrados, o sea, esa sería mi temperatura inicial para la barra. Y después que se saca del horno y la barra viene a 850 grados, se mete en una tina con agua. La tina tiene 40 grados centígrados y la barra, nos piden que midamos el tiempo en que la barra se enfría desde 850 hasta 95 grados centígrados. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, como datos tenemos resumen, densidad, estamos hablando en el caso de la densidad de la barra, que son 7.832 kilogramos por metros cúbicos. Luego, pues tenemos el C sub P, también de la barra, 434 joules kilogramos Kelvin. Tenemos la conductividad,
también conductividad de la barra de 63.9 watts Kelvin. Temperatura inicial, o sea, desde qué temperatura inició el proceso la barra. Como el proceso que vamos a evaluar es cuando la barra ya está en la tina, no cuando está en el horno. Ya no nos están preguntando cuando el proceso, cuando la barra está en el horno. Eso nos dan ese dato solamente para saber a qué temperatura viene la barra cuando se mete a la tina. Son 850 grados centígrados. Temperatura 2 o temperatura final, como queramos llamarlo, es 95 grados centígrados. O sea, vamos a evaluar el proceso hasta que la barra alcanza 95 grados centígrados. Luego, pues, la temperatura del ambiente alrededor de la barra, que en este caso es agua, se va a mantener a 40 grados centígrados. El coeficiente de transferencia de calor por convección es 450 watts, metros cuadrados Kelvin. Diámetro de la barra 50 milímetros, longitud de la barra 2 milímetros. Nos piden el tiempo en que tarda en enfriarse de 850 a 95 y la cantidad de calor que debe entregar la barra para poderse enfriar de 850 hasta 95 grados centígrados. Bueno, este es el ejemplo, es el 4.2. Primero, ya sabemos que es un ejemplo de cuerpo concentrado, pero realmente tenemos que comprobar que es válido considerarlo como cuerpo concentrado. Entonces, para eso tenemos que recurrir al número de Biot. Antes de empezar a hacer desarrollo de fórmulas, tenemos que primero definir si es un cuerpo concentrado. Si es un cuerpo concentrado, el número de Biot debe dar menos de 0.1 y utilizar la fórmula sencilla de transferencia de calor en el caso de cambio de temperatura de un cuerpo, que involucra el calor específico a presión constante, el cambio de temperaturas y el área. Pero si no nos da más de 0.1, tenemos que pasar primero a encontrar los datos de los valores adimensionales que necesitemos y después aplicar las otras fórmulas que vimos antes de empezar el ejercicio. Bien, número de Biot. ¿Cómo defino el número de Biot? Número de Biot, ya por definición, lo tenemos como un valor que es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por una longitud característica entre una conductividad. Esta longitud característica, en el caso de, o mejor dicho, este número de Biot, en el caso de cuerpos concentrados, va a trabajar con una longitud característica. Esa longitud característica va a ser igual a un volumen entre una área superficial. ¿Cuál volumen? Pues el volumen del cuerpo, en este caso el volumen de la barra. ¿Cuál área superficial? También el área superficial del cuerpo, o sea, el área de la barra. Volumen de la barra, pues, ¿cómo podemos considerar la barra? Lo podemos considerar como un cilindro. En ese caso sería el área de la base multiplicado por el largo, y eso lo tenemos acá. Y por diámetro al cuadrado entre 4 por longitud. Recordando también que es un procedimiento para transferencia de calor por ahorita unidimensional, ya que lo vamos a considerar transferencia de calor del centro hacia la superficie exterior de la barra de forma radial. Entonces ahora para encontrar el área superficial, realmente es el área superficial que tiene que ver con la transferencia de calor por convección, y en este caso es la superficie alrededor de la barra. No vamos a considerar lo que son las caras. Y eso es un perímetro, igual a un perímetro por una longitud. Eso también, esa es la fórmula para el área de ese cilindro. Luego de despejar, vemos que hay algunos términos repetidos. Entonces, podemos cancelar el valor de pi, podemos cancelar el valor de L, podemos cancelar uno de los diámetros y realmente solo nos va a quedar diámetro entre 4 para esta longitud característica, y ese diámetro es igual a 5 centímetros, creo que era 5 centímetros, sí, 50 milímetros, 5 centímetros entre 4. Entonces esa longitud característica va a ser igual a 0.0125 metros. Esa es la longitud característica.
Bien, si ya tenemos la longitud característica, podemos sustituir valores en el número de Biot. Coeficiente de convección, me lo da el libro como 450. Longitud característica, 0.0125. Entre la conductividad es 63.9. Y eso da un número de Biot de 0.088. Comparando con el criterio, 0.088, o sea, el número de Biot que me dio a mí es menor a 0.1. Por lo tanto, podemos continuar con el criterio de sistema concentrado. O sea, que la temperatura desde el centro hasta la superficie del cilindro cambia de forma uniforme. Bien, ¿qué datos encontramos aquí? Longitud característica y número de Biot. Pasamos a la siguiente diapositiva y tengo al lado izquierdo de esta línea gris, pues la imagen para tener la referencia, todos los datos que ya nos da el ejercicio y los datos que encontramos anteriormente, el número de Biot, 0.088, longitud característica, 0.0125. Y el criterio de que como el número de Biot es menor a 0.1, podemos considerarlo como sistema concentrado. Bien. Regresamos a la fórmula. Esta también la vimos, está en el libro, la vimos en las diapositivas. Esta es la fórmula que me da la variación de la temperatura con respecto al tiempo cuando considero un cuerpo como cuerpo concentrado. Si lo vemos, en ningún lado se involucra X. ¿Por qué? Porque toda la longitud de X, la temperatura va a cambiar de forma uniforme. Es decir, si yo tenía la barra inicialmente a 850 y regreso una hora después y está a 700, 700 va a tener en la superficie, en el cuerpo del cilindro y en el centro del cilindro. Si regreso 3 horas después y mide 300, pues va a medir 300 grados centígrados en la superficie, en el cuerpo del cilindro y en el centro del cilindro. Entonces no importa bueno, en este caso no sería X, sería R, un valor de R. Entonces, como no importa en qué punto de R se encuentra, siempre va a tener la misma temperatura con respecto al resto del cuerpo. Entonces, eso es igual a un exponencial elevado a la menos b por t. Ahora, b es todo ese término que tenemos aquí, una forma de concentrar toda esta relación que está acá. Escribir toda esta relación aquí, pues se me iría más pesada la ecuación. Entonces, encontremos primero b antes de continuar con esta ecuación. Necesitamos coeficiente de transferencia por convección, área superficial. Necesitamos densidad, necesitamos C sub P y necesitamos volumen. Antes de pasar, pues, veamos qué podemos simplificar. Miremos este término de área superficial entre B. Área superficial entre volumen. Área superficial entre volumen. Regresemos a la diapositiva anterior. Y vemos que volumen entre área superficial es la longitud característica. Si yo aplico el inverso, tendría área superficial entre B igual a 1 entre longitud característica. Entonces, aquí donde yo tengo área superficial entre B, yo lo puedo sustituir como 1 entre longitud característica. Eso pues me ayuda a tener un poco más simple la ecuación. Teniendo los valores, tenemos el coeficiente como 450, tenemos la densidad, me lo da el libro, 7832, el calor específico también, 434, longitud característica que nosotros encontramos como 0.0125, y el valor de B pues da 0.0106 y sus unidades son segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1. Y entonces ¿qué datos tenemos para poder reemplazar en la ecuación de temperatura con respecto al tiempo? Pues tenemos temperatura con respecto al tiempo, la que necesitamos es la temperatura a la cual llega la barra, y la barra llega a 95 grados centígrados. Ahí donde yo voy a detener y ahí donde yo voy a medir cuánto tiempo le lleva. Temperatura alrededores es la temperatura del agua, es la temperatura alrededores de la barra. En este caso son
40 grados centígrados. Y tenemos temperatura inicial de la barra. La temperatura inicial es 850. Es la temperatura que la barra traía desde que la calentaron en el horno. Entonces podemos sustituir todos los valores. 95 menos 40, 850 menos 40. Y el valor de B que encontramos en esta parte de aquí. 0.0106 por el valor de tiempo. Ahora bien, lo que me están pidiendo es cuánto tiempo lleva para que esa barra pase de 850 a 95 en un ambiente donde se mantiene a 40 grados centígrados los alrededores. Tenemos que despejar de acá. Yo, para simplificar un poco, realicé esta división. El libro lo que hace es que lo lleva a nivel de fórmula y hasta el final sustituye. Yo aquí para reducir un poco, primero sustituí los valores numéricos, desarrollé las relaciones, las divisiones, las restas para llegar un poco más simple a esta parte. Y esta relación de temperaturas me da 0.0679 y el exponencial sigue igual, pero aquí ya puedo despejar. Bueno, puedo despejar desde antes, pero quise simplificar un poco más. Aplico logaritmos naturales a ambos lados. No, para recordar un poco de cómo despejar para T. Aplico logaritmo a ambos lados y logaritmo con exponencial se cancela y el exponencial pasa, cancelo el logaritmo con exponencial y solo me queda el término menos 0.106 por tiempo. Y al otro lado sí se sigue manteniendo el logaritmo. Puedo despejar para tiempo y me pasa menos 0.0106 a dividir. Bueno, aquí no le borré esta t, pero esta t ya no va aquí. Ahora, el logaritmo natural de un valor menos de 1 es igual a, es un valor negativo. Entonces ahí yo puedo cancelar negativo con negativo. Y este valor del logaritmo de 0.0, voy a sacarlo porque me salté esa parte. Logaritmo natural de 0.0679 es igual a menos 2.69. Entonces ese menos yo lo puedo cancelar con el menos de abajo. Y al dividir entre 0.0106, pues da 253.75 segundos. Eso en minutos son 4.2 minutos. Es decir que cuando traemos la barra a 850 grados y la metemos en el agua, hay que esperar 253 segundos para que ésta llegue a 95 grados centígrados. O lo que es igual a 4.2 minutos para que llegue a 95 grados centígrados. Obviamente la barra va a seguir entregando calor hasta que llegue al equilibrio con el agua a sus alrededores. Y se puede hacer la prueba para ver cuánto tiempo tiene que transcurrir. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues que nuestra temperatura final tendría que ser la misma temperatura que los alrededores. O sea que este término aquí sería igual a 0. Bien, ¿qué más nos haría falta? Bueno, ese es el tiempo. Eso es en cuanto al tiempo. La segunda consulta era cuánto calor descarga la barra o cuánto calor entrega la barra durante el proceso. Pues aquí ya partimos a la ecuación que ya hemos estado relacionados desde física y es la misma ecuación que me da la cantidad de calor que le debo entregar o extraer a un cuerpo para provocar un cambio de temperatura. Y eso lo puedo encontrar como una masa del cuerpo por un calor específico del cuerpo y un diferencial de temperatura, o sea, desde dónde y hasta dónde quiero enfriar o quiero provocar ese cambio de temperatura y cuánto es el calor que yo necesito extraer para provocar ese cambio de temperatura. Bueno, la masa yo la puedo reemplazar como densidad por volumen. Densidad es volumen sobre masa, masa sobre volumen, perdón. Entonces yo puedo despejar para encontrar la masa. C sub P pues sigue siendo valorado por el libro. ¿Y cuál es el diferencial de temperatura? Pues va a ser temperatura inicial menos la temperatura a la cual estoy evaluando, que es a 95. Volumen, pues T por diámetro
al cuadrado por una longitud. Densidad me la da el libro. Diámetro es 0.05, los centímetros al cuadrado por la longitud. Son 2 metros de longitud. P sigue siendo 434 y el cambio de temperatura es de 850 a 95. Esto dividido entre 4 y esto da 10.078.181 joules, lo que es igual a 10.08 megajoules. Si alguien quiere ver cuánto es eso en kilowatt, ¿cuál sería qué es lo que habría que hacer? Pues sería una potencia promedio. Potencia, pues en este caso es velocidad con que se realiza el trabajo. Y en este caso sería la velocidad con que se transfiere el calor. Sería esa cantidad de calor entre el tiempo que nos dio 253.75 segundos y sería como 39.7 kilowatts. Bien, eso es el primer ejemplo. Procedimiento, pues, es sencillo. O sea, es primero definir si cumple con las características de un cuerpo concentrado. Para eso evaluamos el número de Biot. Si el número de Biot nos da menos de 0.1, sí se mantiene como sistema concentrado, es decir, que su temperatura a lo largo de todo el cuerpo varía con respecto al tiempo de forma uniforme. Para el número de Biot, pues necesitamos encontrar una longitud característica. En el caso de sistemas concentrados, ya vamos a ver que cuando es un sistema no concentrado, pues ya no cumple esta definición de longitud característica. Luego, pues teniendo el número de Biot y habiendo definido que sí es un cuerpo concentrado, podemos utilizar esta ecuación, que es la ecuación que me da la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Hay que encontrar el valor de B mediante esta ecuación, reemplazar todos los valores que conozcamos y despejar para el valor que necesitamos. En este caso necesitábamos tiempo. Ahora bien, puede ser que nos digan encuentre la temperatura 10 minutos después de que se metió la barra en el agua. Pues en ese caso se intercambian los variables que no conocemos. Tiempo si lo conoceríamos, serían 60 segundos, perdón, 600 segundos. Y tendríamos que despejar para T sub TDT, o sea, despejar las temperaturas conocidas, que son las del ambiente, la inicial de la barra, y obtendríamos la temperatura 10 minutos después de que se metió la barra en el agua. Esa podría ser una pregunta para examen. Podría ser también que si yo tengo X tiempo y después de ese tiempo se alcanza 95 grados, ¿cuál es la temperatura del agua para que se alcance en ese tiempo esa temperatura? Esa podría ser otra consulta de examen. 5:50. Bien. Ese ejercicio es del libro, es desarrollado en el libro 4.2. Se pueden remitir a él porque también ahí se definen algunas consideraciones que acá solo lo hablamos, pero allá están escritos, entonces se pueden repasar. Bien. Otro ejemplo es, este ya no es ejercicio, porque realmente de sistemas concentrados solo hay uno en el, sí, creo que solo hay uno desarrollado como ejemplo en el libro. Entonces tomamos uno de la guía de ejercicios, que es el 424. Y es un sistema también concentrado, procedimiento muy similar al que acabamos de hacer, solamente para lograr asimilar conceptos haciendo otro similar. En este caso, pues hablan de muelles que forman parte de un sistema de suspensión de automóviles y están hechos con barras de acero calentadas y enrolladas en bobinas mientras son dúctiles. Bien, entonces nos piden considerar barras de acero, el cual tiene las mismas características que el ejemplo anterior, densidad 7.832 kilogramos metros cúbicos, coeficiente calor específico 434 joules kilogramos centígrados, conductividad 63.9 watts metros grados centígrados, tiene un diámetro de 2.5 centímetros y una longitud de 1.27 metros.
Las barras de acero se calientan en un horno con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 20 watts metros cuadrados grados centígrados. Aquí sí nos están dando, preguntando que el proceso es cuando la barra está en el horno. Las barras de acero se calientan desde una temperatura inicial de 20 grados centígrados hasta la temperatura deseada de 450 antes de ser transformadas en bobina. Determinar la temperatura ambiente en el horno. Aquí ya no me están preguntando la temperatura o no me están preguntando tiempo para que se enfríe hasta una temperatura. Aquí me están preguntando cuál es la temperatura que debe tener el horno, o sea, la temperatura de los alrededores, para que la barra alcance la temperatura deseada en 10 minutos. Bien, primero también es una barra cilíndrica, pero en el anterior ejercicio era que la barra se enfriaba en un tanque de agua. En este caso no. En este caso es que la barra se está calentando. El procedimiento es el mismo, lo único que va a cambiar pues, es el sentido de dirección de la transferencia de calor. En el anterior era de la barra hacia los alrededores, aquí va a ser de los alrededores hacia la barra. Tomando en cuenta que los alrededores pues, es un horno. Bien, ¿qué datos tenemos? Primero tenemos que es una barra con una densidad de 7.832. Tenemos dato calor específico 434 y tenemos conductividad de la barra 63.9. ¿A qué temperatura inicia la barra? Pues inicia a 20 grados centígrados y la vamos a calentar hasta 40-50 grados centígrados. La vamos a calentar en un horno donde el coeficiente de transferencia de calor por convección es 20 watts metros cuadrados Kelvin. La barra es cilíndrica y tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Ya podría haber sido también una barra cuadrada. Entonces ahí cambia un poco el área. La longitud característica cambiaría. La forma de calcular. Longitud es 1.27 metros. Tiempo. Me piden calcular, o mejor dicho, me piden cuál es la temperatura que debe tener el horno para que esa barra se caliente hasta 450 grados centígrados en 10 minutos, lo que es igual a 600 segundos. Entonces me piden esa temperatura del horno y me piden también cuál es el calor transferido durante ese tiempo, durante esos 10 minutos, calor total. Entonces nuevamente, tal vez de entrada sepamos que sí es un sistema concentrado, pero quizás no. Entonces debemos calcular el número de Biot. El número de Biot para ese ejercicio, para definir si es un sistema concentrado. Bueno, número de Biot exactamente la misma. Coeficiente de convección por longitud característica entre conductividad. Primero encontremos la longitud característica, es la misma ecuación. Volumen sobre área superficial. El volumen pues de un cilindro, pi por diámetro cuadrado entre 4 por longitud. Y el área superficial que es el perímetro por la longitud. Si fuese una barra, aquí hubiese cambiado, hubiese sido, si fuese cuadrada, pues 4 veces el lado por la longitud. Si fuese un triángulo, pues habría que calcular el área de un triángulo y multiplicarlo por la longitud. Entonces, puede cambiar la forma de encontrar la longitud característica, pero siempre va a partir de que es un volumen entre un área superficial, solo para sistemas concentrados. Bien, después de cancelar, igual que en la edición anterior, me queda diámetro entre 4, diámetro es 0.025 metros, igual a entre 4, igual a 0.00625 metros. Esto es porque el ejercicio me dice que el diámetro es 2.5 centímetros. Entonces de ahí se despeja y tenemos esta longitud característica que la sustituimos en el número de Biot. El número de Biot, pues es esta la ecuación donde H es el coeficiente de convección que es igual a 20. Longitud característica para esta figura geométrica es 0.00625 y la conductividad que es 63.9 y eso nos da un número de Biot de 0.00196. Pues con esto comprobamos que es menor que 0.1
y eso da un sistema concentrado. Eso da que sí es un sistema concentrado, es decir, es válido aplicar el procedimiento considerando de que la temperatura en el cuerpo varía de forma uniforme con respecto al tiempo. Bien, si ya definimos que sí podemos aplicar los criterios de un cuerpo concentrado, pues nuevamente partimos a la ecuación. La ecuación es la misma, como no varía con respecto al radio, pues solamente varía con respecto al tiempo. Nuevamente hay que encontrar primero el valor de B, y este valor de B igual al coeficiente de convección por área superficial entre densidad, C sub P y volumen. Nuevamente, área superficial y volumen, esta división es el inverso a la longitud característica, entonces podemos reemplazarlo por longitud característica. Reemplazando valores, coeficiente de convección es 20, densidad 7832, calor específico 434 y longitud característica .00625. Pues estos son datos que me da el libro en el enunciado del ejercicio. Reemplazamos el valor de B en la ecuación de temperatura con respecto al tiempo y llegamos a estos términos. Primero, quiero saber cuál es la temperatura alrededores para llegar a una temperatura de la barra de 450 grados centígrados, partiendo de una temperatura inicial T sub I de 20 grados centígrados durante un tiempo T de 600 segundos. Eso lo reemplazamos acá. Y nos haría falta pues reemplazar el valor de B que lo encontramos acá. Nos toca pues nuevamente aplicar, despejar. Nada más que como ahora el término que queremos encontrar está en la división, no está en el exponencial, entonces no necesitamos aplicar los logaritmos, simplemente aplicar esta relación, este exponencial en la calculadora, y eso nos daría un valor de 0.5686. Eso es el exponencial elevado a la menos 0.00941 por 600. O sea, 0.5686. Bueno, despejamos, pasamos este a multiplicar 20 por 0.5686 y temperatura alrededores por 0.5686. Y aquí pues solamente despejamos para igualar, dejar términos de temperatura al lado izquierdo y los valores conocidos al lado derecho. En el lado derecho quedaría 450 menos 11.372. Pasando a despejar, .4314, pues la temperatura es de 1016.7 grados centígrados. Esta es la temperatura que debe tener el horno para lograr calentar esa barra desde 20 grados centígrados hasta 450 durante 600 segundos. Como he dicho, en un tiempo de 600 segundos o un tiempo de 10 minutos. Necesito que el horno esté tan caliente como 1016.7 grados centígrados. Bien. Si yo tengo esos datos, yo sé que mi barra, para que la barra se caliente desde 20 a 450, el horno que debe estar a 1016.7 grados centígrados le tiene que entregar calor a la barra. Para encontrar ese valor de calor, pues aplicamos el calor necesario para calentar un cuerpo. Y eso lo vimos desde física, que está relacionado a un calor específico por un delta T y por una masa. Y esa masa nuevamente, densidad por volumen, calor específico y diferencial de temperatura. Densidad, ya la conocemos, también es la misma densidad que el ejercicio anterior. Diámetro, 0.025 al cuadrado, longitud 1.27, calor específico 434 y el diferencial que es 20 menos 450 entre 4. Y eso al desarrollar todas las multiplicaciones da 911.180.6 joules, que es igual a 911.2 megajoules. Ahora bien, aquí debería ser un valor negativo, pues solamente lo que me está indicando es que el sentido de transferencia de calor es contrario al primer ejercicio. Nada más eso es lo que significa el valor negativo.
Bien, entonces esos dos ejercicios tienen que ver con sistemas concentrados. Podríamos ver ahora uno en el cual el sistema es no concentrado. Y aquí sí hay que repasar un poco lo que vimos, el repaso que hicimos en el caso de valores cuerpos no concentrados, donde tenemos que aplicar valores adimensionales. Después aplicar la fórmula y en la fórmula tenemos unos valores que los tenemos que sacar de una tabla. Entonces, pasamos al siguiente ejemplo. Este sí es ejemplo del libro. Solamente que yo haré algunos pasos ahí para que lo podamos ver. Imaginemos que no sabemos si es un cuerpo concentrado o no es un cuerpo concentrado. Imaginemos que no sabemos y vamos a primero evaluar si cumple el criterio de un cuerpo concentrado. Entonces primero vamos a leer el ejercicio. Bueno, es el calentamiento de un huevo, que se va a considerar como que fuera una esfera. Un huevo común, se puede considerar como una esfera de 5 centímetros de diámetro. Inicialmente el huevo está a una temperatura uniforme de 5 grados centígrados. O sea, realmente está helado, digamos. Puede ser recién sacado de la refri. Y se deja caer en agua hirviendo, agua que está hirviendo a 95 grados centígrados. También recordando, para que el agua esté hirviendo a 95 grados centígrados, quiere decir que la presión es menor a la presión atmosférica a nivel del mar. Puede ser una posición geográfica alta para que el agua pueda hervir a menos de 100. Tomando el coeficiente de transferencia de calor por convección como 1200, determinar cuánto tiempo transcurrirá para que el centro del huevo llegue a los 70 grados centígrados. Considerar la conductividad térmica y la difusividad de ellos, o sea, de los huevos, como la del agua. K igual a 0.627 y la difusividad igual a 0.151 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Ese valor es sacado de una tabla. K también sacado de una tabla. Conductividad del agua. Solamente que hay que sacar un promedio porque la conductividad cambia entre dos temperaturas. En este caso, pues nos están dando qué valor consideremos. Bien, ¿qué datos tenemos? Primero, pues, que se puede considerar como una esfera. Sea nuestra figura geométrica, sería una esfera. Ya no sería un cilindro, ya no sería un cilindro. Una esfera con un diámetro de 5 centímetros. Tenemos aquí el dato. Inicialmente, antes del proceso, el huevo se encuentra a 5 grados centígrados. Y se va a meter, puede ser en una olla que tiene agua hirviendo a 95 grados centígrados. La conductividad, o mejor dicho, el coeficiente de convección es 1200, la conductividad del huevo es 0.627 y vamos a hacer el análisis hasta que el centro del huevo alcance 70 grados centígrados. Difusividad del huevo, pues 0.051 por 10 a la menos 6. Bueno, aquí realmente solo es tiempo la pregunta. Aquí no borré lo de calor. Entonces me preguntan cuál es el tiempo que tarda el huevo en llegar de 5 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. Similar a lo de la barra. La barra era determinar cuándo alcanzaba, creo que 450 grados. Bueno, imaginemos que queremos ver si cumple como un cuerpo concentrado. Entonces, encontremos el número de Biot como que si fuese un cuerpo concentrado. Es decir, coeficiente por longitud característica entre K. Longitud característica nuevamente sería el volumen entre área superficial. Lo que va a cambiar es que ahora es el volumen de una esfera. Y el área superficial va a ser el área superficial de una esfera. Y estas pues son las ecuaciones para encontrar el volumen de una esfera. 4pi por radio al cubo entre 3.
4pi entre radio al cuadrado sería el área superficial. Tu característica, pues después de cancelar, podemos cancelar el 4, podemos cancelar el valor de pi, podemos cancelar 2 R's y que solo me quede una R. Podemos cancelar todo el exponencial de R a la 3 con R a la 2 y solo nos queda un R. Y eso sería igual al radio, que si la esfera mide 5 centímetros, pues el radio es 0.025 entre 3 y eso sería 0.00833 metros. Si reemplazamos, tenemos el coeficiente de 1200, la longitud característica de 0.00833 y el valor de K que es 0.627 y eso da un número de Biot de 15.94. Podemos definir que no cumple con un cuerpo concentrado. No cumple con un cuerpo concentrado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos que recurrir a la diapositiva donde nosotros hablábamos de reemplazar, ya fuese la temperatura, tiempo, hasta el número de Biot, reemplazarlo por valores adimensionales en tiempos de, o en términos de valores adimensionales. Pues eso lo vimos en la diapositiva y antes de continuar, pues yo pegué ahí algunos extractos de libro que hay un párrafo como de 4 renglones que está bien escondido, entonces que habría que leerlo bien. Y habla sobre el número de Biot. Antes de calcularlo, ya calculamos un número de Biot, pero lo calculamos pensando en que fuese cuerpo concentrado, pero no es cuerpo concentrado. Y como no es cuerpo concentrado, el criterio para calcular el número de Biot cambia un poco. Veamos estas 4 relaciones que están aquí. Estas son las mismas que vimos en la presentación. Esta ecuación me da la ecuación de la temperatura, la variación de la temperatura con respecto al tiempo y una posición, pero como resultado me da una temperatura dimensional. Esta me da el valor de X, el punto donde yo quiero encontrar esta temperatura, pero en términos de valor adimensional desde el centro. Ahí hemos hablado que si X mayúscula es igual a 0, quiere decir que está justamente en el centro, ya fuese una pared. Si X mayúscula me da 1, quiere decir que quiero encontrar la temperatura cuando o en el punto exterior del cuerpo, o sea, cuando X igual a L. Y lo mismo pasa con el número de Biot. El número de Biot, si lo vemos, ahora es HL, ya no es HLC. Y esta L es la distancia desde un punto en el cual se reparte geométricamente el sentido de la transferencia de calor. Es decir, que nosotros tenemos una pared, el punto central es el centro de la pared, y ya sea que el calor surja de la pared o calentemos la pared, pues se va a representar de forma geométrica hacia el centro o desde el centro hacia afuera. En el caso de un cilindro va a ser el punto del eje, el eje imaginario que pasa por el centro, y en el caso de una esfera, el punto central. Entonces, aquí cambia un poco el número de Biot. Si vemos esta nota de 4 renglones que está en la parte de texto del libro, pero que está bien escondido, yo lo extraje para que lo tengamos aquí a la mano, porque después cuando encontremos número de Biot para cuerpos no concentrados, vamos a ver que es diferente. Y digamos, si no leemos esto, nos puede provocar una confusión, porque allá nos decía de que el número de Biot dependía de una longitud característica que se encontraba como un volumen entre área superficial, pero aquí lo hacen diferente. Y en el ejercicio no lo explican, no dicen por qué utilizan el número de Biot diferente. Entonces es por este párrafo. Dice aquí, en el caso de no concentrados, nótese que la longitud característica que se encuentra a la definición del número de Biot se toma como el semiespesor L, que sería la mitad de una pared, para una pared plana. Y el radio, tal cual es el radio. O sea, aquí no hay que dividir radio entre 2 ni radio entre 3. Para un cilindro y para una esfera. Si regresamos, vamos a regresar una diapositiva aquí. Si vemos LC, para una esfera es radio entre 3, después de hacer las cancelaciones. Si regresamos al cilindro,
el cilindro, ¿dónde estaba el número de Biot? Longitud característica, bueno, en este caso era diámetro entre 4, pero eso puede ir cambiando dependiendo de la figura geométrica en el cilindro, en el ejemplo del cilindro, o de la esfera, perdón, que es cuando pensábamos que era concentrado, era radio entre 3, longitud característica, pero como no es concentrado, ahora LC ya no lo vamos a considerar como radio entre 3, sino que directamente como el valor del radio. Y eso es lo que nos dice este párrafo. Ahora esa LC, que ahora va a ser solo un valor de L, en el caso de un cilindro o una esfera va a ser directamente el valor del radio, en lugar de volumen entre áreas. O sea que aquí longitud característica ya no lo vamos a encontrar como un volumen entre áreas, sino que vamos a reemplazar directamente, en el caso de un cilindro y una esfera, el radio, y en el caso de una pared, pues la mitad de la pared, que sería el valor de L. Bien, esa parte sí había que leerla bien antes de continuar. Y por último, pues el valor adimensional del tiempo, que es representada por la letra tau, que también se le llama número de Fourier, que en algunos ejercicios se le va a decir número de Fourier, pero es la misma fórmula. Si lo ven, pues como ahora es un sistema no concentrado, el número de Biot lo tenemos que recalcular en términos de valores adimensionales, y eso va a ser igual HL entre K. Y siguiendo lo que nos dice este párrafo, nosotros tenemos, ¿qué es? Una esfera. Y una esfera la vamos a reemplazar el radio directamente. Entonces, en vez de L, voy a poner el radio. Y ahora sí, ya entendimos por qué aquí la fórmula del número de Biot cambia con los ejercicios anteriores. Reemplazamos valores numéricos. Aquí va a ser 1200. El valor de H, el valor de radio es 0.025 metros, sea la mitad del diámetro, entre el valor de K, 0.627. Y el número de Biot en términos de valores adimensionales es igual a 47.85. Bien, eso es conceptualizar que el número de Biot para un sistema no concentrado lo vamos a tener que recalcular. No va a ser igual que en un sistema concentrado, donde es un LC, y LC es un volumen entre áreas. Si ya conceptualizamos eso, lo manejamos bien, entonces no hay problema. Continuamos con, bueno, hasta ahorita realmente solo encontramos el número de Biot. Continuaríamos con la ecuación que me da o que me involucre temperaturas y tiempo. Que la pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que el centro del huevo llegue a los 70 grados centígrados? Bien. Cuando hice el repaso, yo coloqué unas fórmulas que tienen que ver con todas esas temperaturas con respecto al tiempo, el mismo tiempo, X, con valores adimensionales, las fórmulas cambian. Si vemos estas tres ecuaciones, son las ecuaciones que me dan la temperatura con respecto a un tiempo, pero un tiempo adimensional. La ecuación original es un poco más compleja. Sí, voy a regresarme un poco, bueno, no un poco, bastante, a cuando vimos esas fórmulas, que las vimos el día de ayer. Ahorita voy a regresarme bastante. A ver, estas. Vimos soluciones analíticas para la transferencia de calor, para evaluar la temperatura en un cuerpo que no es concentrado con respecto al tiempo. Vimos estas ecuaciones y estas tablas. Estas ecuaciones yo las puedo resolver mediante tablas, y estas tablas están en el libro, en la 4.2 y la 4.3. Si vemos, hay dos juegos de ecuaciones. Primero, digamos, si nosotros estuviésemos evaluando una esfera, tengo la ecuación para la temperatura con respecto al tiempo y al radio, pero con valores adimensionales. Aquí cambia la ecuación. Bueno, realmente es muy similar la ecuación, pero la igualamos a este término. Este término es un H1, un lambda, un tau. Tau, recordando que es el valor del tiempo adimensional. Lambda, un lambda aquí, que es un valor que sacamos del libro.
Tenemos A sub 1, que es un valor que sacamos también del libro. Tenemos una relación de radios. Bien, esta ecuación que está aquí al lado derecho me da la temperatura con respecto al tiempo en cualquier punto que yo quiera medir, en el caso de una esfera, medido desde el centro de la esfera, son un valor R. Digamos, ahorita tenemos un radio de, creo que era 0.025, pero yo quiero saber la temperatura a 0.5 centímetros del radio, o la temperatura a 1 centímetro desde el radio, desde el centro, o la temperatura en el exterior. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Pero cuando a mí me piden exactamente en el centro, o sea, cuando R vale 0, yo utilizo esta ecuación. Realmente viene de simplificar estas ecuaciones que están acá. Entonces, si yo quiero encontrar la temperatura exactamente en el centro de la esfera, voy a utilizar esta ecuación. Si no me dijesen en el centro de la esfera, sino que puede ser un ejemplo a 1 centímetro desde el centro de la esfera, pues voy a utilizar esta ecuación que está aquí. Y aquí yo tendría que reemplazar, por ejemplo, en este punto, tendría que reemplazar el radio donde yo quiero encontrar la temperatura entre el radio total. Es una relación que tendríamos que sacar de ahí. Bueno, ahorita para diferenciar vamos a utilizar esta ecuación. Podría ser cualquiera de las tres, pero como estamos tratando de una figura geométrica que es una esfera, vamos a utilizar esta. Cuando yo quiero encontrar la temperatura justo en el centro de la esfera, o sea, cuando el radio vale 0. Vamos a ir con esta ecuación y vamos a utilizar estas tablas. ¿De qué van a depender los valores lambda y A sub 1? De la figura geométrica, en este caso es una esfera, y va a depender del número de Biot que nosotros hayamos encontrado. Recordando que es el número de Biot en términos de valores adimensionales. Y entonces regresemos al ejercicio. Estamos acá. Entonces aquí están las mismas ecuaciones, solo que yo les traje, regresé allá para saber por qué seleccioné estas ecuaciones. Las seleccioné estas porque me están pidiendo la temperatura justo en el centro, o sea, cuando el radio es igual a 0. Otra condición que se tiene que cumplir para yo poder usar estas ecuaciones es que tau tiene que ser mayor o igual que 0.2. Y eso lo vamos a comprobar. Bueno, tenemos que comprobarlo. Bien, entonces ya sabemos la ecuación. Ya sabemos que de estas tres vamos a usar el de la esfera. Pero para usar el de la esfera necesitamos encontrar A sub 1, necesitamos encontrar tau, lambda. Bueno, realmente es tau lo que buscamos, porque tau me relaciona el tiempo adimensional. Despejamos de ese valor y después podemos despejar para el valor del tiempo real mediante esta relación. Entonces pasamos a la siguiente. Ya habiendo dado esa gran vuelta con lo de las ecuaciones, pues pasamos ahora sí a continuar el ejercicio. Partimos a la ecuación, nada más que en el anterior yo la tenía con imagen, la parte de acá. Ahora yo ya lo pasé a fórmula del Microsoft. ¿Qué necesitamos? Bueno, tenemos temperatura que queremos en el centro. ¿Cuál es la temperatura que queremos en el centro de la esfera? Es la temperatura que queremos que llegue el huevo después del tiempo que estamos buscando, que llegue a 70 grados centígrados. Tenemos temperatura inicial, tenemos 5 grados centígrados. Tenemos, ¿qué más? Tenemos temperatura de los alrededores, que es la temperatura a la cual se encuentra el agua que esté hirviendo a 95 grados centígrados. A sub 1 no lo tenemos, lambda 1 no lo tenemos, tau es lo que vamos a necesitar despejar. Bien, antes de continuar, tenemos que encontrar A sub 1 y lambda 1. Vamos a recurrir nuevamente a las tablas que estuvimos viendo cuando regresé a las diapositivas. Tenemos aquí el extracto de la tabla.
Yo aquí hice el corte de la tabla, pero realmente entre el número de Biot y la esfera, primero están las columnas de una pared y después están las columnas de un cilindro. Entonces, para no tener una tabla muy ancha en la diapositiva, pues yo la corté para dejar solo las columnas que corresponden a una esfera. Y vemos aquí el número de Biot, vemos aquí los números de lambda, vemos aquí los números de A sub 1. Y aquí lo que vamos a hacer es ubicar en la columna de Biot, pues el valor que nosotros encontramos, 47.85. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues en el intervalo que corresponde. Digamos, tenemos un intervalo de 40 a 50, pues lo vamos a colocar acá, 47.85. ¿Qué vamos a hacer? Van a interpolar. Van a interpolar para encontrar los valores de lambda y A sub 1. Ya sabemos interpolar, entonces yo por eso no lo puse ahí, pero ya sabemos interpolar bastante. Bien, tenemos que entre 40 y 50 está 47.85. Lambda va a estar entre 3.0632 y 3.0788. Y A sub 1 va a estar entre 1.9942 y 1.9962. Después de interpolar, primero para lambda y después interpolar para A sub 1, pues vamos a encontrar estos valores. Lambda 1 es 3.0754. Comprobamos que el resultado que encontramos después de interpolar realmente esté entre estos dos valores. Si no, pues alguna operación podemos haber hecho mal en la calculadora. Pero en el examen sí yo pido de que armen aquí el cuadrito de donde interpolaron. Aunque la interpolación la hagan en calculadora, pero para saber los datos de donde sacaron para poder interpolar. A sub 1, pues 1.9958. Tendría que estar entre estos dos valores, entre 42 y 62, y está en 58. Teniendo esos dos valores, pues ya podemos sustituir en la ecuación. Tenemos temperatura igual a 70, es la temperatura en el centro. Lo de O, ¿qué significa temperatura en el centro que yo necesito? Que primero lo hemos definido como la temperatura final a la cual yo quiero que llegue el huevo. Nada más que en este caso es la temperatura final que yo quiero en el centro del huevo, que sería 70 grados centígrados. Recordando que como es no concentrado, quiere decir que no se va a calentar de forma uniforme. Quiere decir que aunque en el centro yo mida 70, puede ser que en la superficie esté a una mayor temperatura, porque no se ha calentado de forma uniforme. Menos temperatura de los alrededores, que es la temperatura del agua que está hirviendo, que es igual a 95, entre temperatura inicial, empieza a 5 grados, y nuevamente temperatura de los alrededores. Esto tiene que ser igual a 1.9958 por exponencial elevado a la menos 3.0754 al cuadrado por tau. Nuevamente hago yo la división para simplificar un poco. Puede ser que en el ejemplo no, el ejemplo lleguen con la fórmula hasta el logaritmo para después dejar aquí tau en una ecuación y después sustituir valores. Aplico logaritmo a ambos lados. Al aplicar logaritmo a un exponencial, yo cancelo el logaritmo con el exponencial y me queda este término directamente. Luego de aplicar logaritmo, nuevamente es logaritmo de un valor menor a 1. El logaritmo de 0.1392 es menos 1.97. Entonces, eso es lo que yo necesito para encontrar tau. Este valor pasa a dividir acá y encuentro tau. Y ese tau me da 0.285. Es un poquito mayor al criterio que habíamos mencionado para saber si el procedimiento que estamos utilizando es el adecuado. Vamos a ver más adelante que también podemos utilizar gráficos, aunque el gráfico es un poco más al tanteo y puede producir mayor porcentaje de error. Bien, entonces ya tenemos tau. Recordamos que tau es el valor adimensional del tiempo. ¿Cómo hacemos para pasar al inverso? O sea, de un valor adimensional a uno dimensional. Pues en la ecuación anterior, aquí tenemos la relación de tau
que es el tiempo adimensional en términos del tiempo dimensional. Entonces lo que hacemos es despejar de esta ecuación. Regresamos nuevamente, aquí está la misma ecuación que vimos allá. Despejamos para tiempo, la longitud al cuadrado pasa a multiplicar y la difusividad pasa a dividir. Tenemos esta expresión donde tau es 0.2085 por la longitud, que es longitud de la barra. ¿Qué hice la longitud de la barra? No, perdón, esta es L, es el espesor, es el radio. Este es L, el mismo que utilizamos para el número de Biot en términos de valores adimensionales. Ese es este valor de L. Entonces, 0.025 al cuadrado, es decir, radio al cuadrado. Entre difusividad. Difusividad es 0.151 por 10 a la menos 6. Luego de realizar la operación, pues esto da 863 segundos. 863 segundos en minutos son 14.4 minutos. Es decir, que yo necesito poco más de 14 minutos para que ese huevo llegue de 5 grados a 70 grados en el centro, ya que esté cocido. Sí, lo meto en agua hirviendo a 95 grados centígrados. Entonces, ese es el tiempo que necesito esperar desde que meto el huevo, que posiblemente está helado porque lo saco a 5 grados centígrados. Lo meto a agua hirviendo y tengo que esperar 14.4 minutos para que el centro esté a 70 grados centígrados. Y eso es el procedimiento cuando el sistema es no concentrado. Pues tengo un cuerpo no concentrado. Bueno, ese es el primer ejemplo con respecto al no concentrado. Entonces, vamos a hacer unos 3 más para el lunes, o cuando lo que nos ajuste el tiempo, porque también faltan bastantes. El otro método de gráfico, y bueno, este y el gráfico realmente es lo que queda. Luego pasaríamos a lo de banco de tubos, tanques, convección a través de tanques sobre placas en paralelo. Pero eso sería la otra semana, como entre miércoles y jueves. Perdón, martes y miércoles. Bueno, el lunes continuamos con más siempre sobre este tema de la parte de sistemas no concentrados para seguir familiarizándonos con esas fórmulas, cuándo aplicarlas. Creo que con un par de ejercicios más o 3 más podemos lograr asimilar cuándo aplicar una y cuándo aplicar las otras. Entonces, si no hay consultas, pues nos escuchamos el lunes. Yo ahora sí ya puedo subir la presentación y el video, no recuerdo si subí el video del lunes. Si no, voy a subir los 2 videos hoy en la noche. Gracias, ingeniero. Bueno, vemos. Nos vemos. Gracias, Inge. Bueno. Gracias, Inge. Buenas noches, gracias, Inge. Buenas noches.